Un hombre que domina su mente, domina su mundo. Estás en Universo Tracy, el lugar donde la ambición se encuentra con la estrategia. Yo soy Brian Tracy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a desafiar tu forma de pensar, va a exigir lo mejor de ti. Comenzamos. Muchos creen que sus pensamientos son siempre correctos, que lo que su mente les dice es una verdad incuestionable. Confían en su voz interna como si fuera un guía confiable, pero esa voz muchas veces no los impulsa, los limita, les recuerda sus errores, les repite sus miedos, les anticipa fracasos. Yo, Brian Tracy, he visto a miles de personas fracasar, no por falta de talento, sino por obedecer una mente descontrolada, una mente que teme cambiar, que busca lo seguro, que se aferra a lo conocido aunque los destruya. Pero esa mente no es su enemiga por naturaleza, es su enemiga mientras esté sin entrenamiento. Usted no necesita callarla, necesita liderarla, reeducarla, dominarla, porque una vez que usted toma el control de su diálogo interno, todo cambia. Las dudas se disuelven, el enfoque regresa, la acción se vuelve natural. Su mente no fue hecha para destruirlo, fue hecha para servirlo. Solo necesita un líder y ese líder tiene que ser usted. El primer paso para dejar de ser víctima de tu mente es entender una verdad incómoda, pero liberadora. Tu mente no busca tu éxito, busca tu supervivencia y en ese esfuerzo por mantenerte a salvo, te aleja de todo lo que implique riesgo, cambio, esfuerzo o incertidumbre. Te convence de que es mejor postergar que fallar, que es más seguro conformarte que arriesgarte, que si no lo logras rápido es porque no estabas hecho para eso. Esa voz que suena lógica no es sabiduría, es miedo enmascarado. Desde que eras niño, tu mente ha estado recolectando información, experiencias, frases, emociones y las ha almacenado sin filtro. Cada vez que algo dolió, cada vez que algo te avergonzó, cada vez que sentiste rechazo o fracaso, ella tomó nota y creó un sistema de alerta silencioso. Cada vez que ahora intentas algo nuevo, diferente o ambicioso, ese sistema se activa, te lanza dudas, te recuerda errores, te ofrece distracciones, no porque quiera verte caer, sino porque aprendió que lo conocido, aunque doloroso, es más seguro que lo incierto. Por eso no puedes confiar ciegamente en lo que piensas, porque tu mente ha sido programada por años de experiencias que tal vez ya no reflejan quién eres. Y hasta que no pongas esa programación bajo revisión, seguirás actuando desde un código viejo como un software desactualizado, respondiendo con inseguridad a oportunidades que exigen fuerza, rechazando avances que podrían liberarte, dudando de ti justo cuando más necesitas moverte con decisión. El gran error de muchos hombres es creer que sus pensamientos son ellos, que lo que piensan define quiénes son. Pero eso es falso. Tú no eres tu mente, tú eres quien la observa. Y si puedes observarla, puedes cuestionarla. Si puedes cuestionarla, puedes cambiarla. Porque esa voz que hoy te dice, no puedes, no sirve, mejor no lo intentes. Es la misma que puede empezar a decir, avanza, persiste, tú decides. Pero no lo hará sola. Necesita ser entrenada. Y ese entrenamiento empieza con una decisión brutal. Dejar de obedecer sin filtrar. Cada vez que un pensamiento limitante aparezca, no lo repitas, no lo alimentes. Detente. Escríbelo, léelo en voz alta y pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Esto me sirve? ¿Esto refleja a quien estoy eligiendo ser? Porque si no lo haces, ese pensamiento se convertirá en acción. Y esa acción en identidad, tu mente puede ser tu peor cárcel o tu mayor herramienta. La diferencia está en quién manda, ella o tú. Porque si tú no diriges tus pensamientos, ellos te dirigirán a ti y no hacia donde quieres, sino hacia donde siempre has estado. Repite esto. Mi mente no me manda, yo la entreno. Escríbelo, grábalo, repítelo, porque la batalla más importante de tu vida no está allá afuera, está entre tus oídos y se gana cada día con cada pensamiento que decides no obedecer. El segundo paso para dominar tu mente y transformarla en tu aliada es interrumpir el piloto automático que dirige la mayoría de tus días. Porque aunque creas que estás tomando decisiones conscientes, lo cierto es que más del 90% de tus pensamientos, emociones y acciones provienen de patrones repetidos instalados mucho antes de que fueras consciente de ellos. Vives reaccionando, no eligiendo. Te levantas con la misma voz interna que te acompañó ayer. Piensas lo mismo, sientes lo mismo, haces lo mismo y esperas resultados distintos. Eso no es libertad, eso es programación. Tu mente subconsciente es poderosa, sí, pero también es obediente. Repite lo que le das. Si cada día le das dudas, quejas, distracción y excusas, eso va a reproducir. Pero si le das dirección, propósito, estructura y enfoque, también lo va a replicar. El problema es que la mayoría vive sin detenerse a observar su sistema interno. No se cuestionan por qué actúan como actúan,
¿Por qué procrastinan justo cuando están por avanzar? ¿Por qué se sabotean cuando todo empieza a ir bien? La respuesta es simple. Están atrapados en un guión que ni siquiera recuerdan haber escrito. Ese guión automático te dice cómo reaccionar ante el estrés, cómo relacionarte con el dinero, cuánto esfuerzo merece dar antes de rendirte. Y si no lo cambias, da igual cuántas metas escribas o cuántos libros leas. Tu mente siempre buscará regresar al patrón porque ahí se siente cómoda, ahí se siente segura y aquí viene lo brutal. El patrón no busca tu felicidad, busca tu familiaridad. Prefiere mantenerte infeliz pero estable que empujarte al éxito con incertidumbre. ¿Cómo rompes esto? Con conciencia brutal y repetida. Empieza por observar tus ciclos. ¿Qué haces cuando estás cansado? ¿Qué haces cuando te rechazan? ¿Qué haces cuando estás por lograr algo importante? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué hábitos los acompañan? Anótalos. Exponlos, porque lo que no se observa no se puede cambiar y tu mente no puede esconderse cuando tú decides iluminarla. Cada vez que interrumpes un patrón, por pequeño que sea, estás enviando una señal nueva a tu subconsciente, una señal que dice, ya no somos ese hombre, ahora elegimos. Y esa elección repetida muchas veces crea una nueva ruta, un nuevo camino mental. Es incómodo, se siente falso al principio, pero si lo sostienes lo transforma todo. Haz esto todos los días. Cuando sientas que estás actuando en automático, detente. Respira. Pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja del hombre que quiero ser? Si la respuesta es me aleja, elige distinto. Aunque sea incómodo, aunque sea raro, aunque tu mente grite que no tiene sentido, hazlo. Porque cada vez que rompes el patrón, recuperas poder y ese poder acumulado es lo que instala una nueva identidad. Tu mente seguirá resistiéndose, pero esa resistencia es buena. Es la señal de que algo viejo está muriendo y algo nuevo está naciendo. No retrocedas. No le pidas permiso a tu pasado. No esperes sentirte listo. Solo interrumpe el patrón. Elige de nuevo. Repite. Porque cada elección consciente es un acto de liderazgo y el líder que tu mente necesita eres tú. El tercer paso para dominar tu mente y convertirla en un instrumento de poder es aprender a observar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Porque lo que más te encadena no es lo que piensas, sino lo que crees que esos pensamientos significan sobre ti. Cada vez que una voz interna, no sirves, ya fallaste, esto no es para ti. Tú no solo la escuchas, la aceptas, te identificas con ella y ahí es donde empieza la derrota. No afuera, no en el resultado, en esa microdecisión invisible de creer que esa voz eres tú, pero tú no eres tu mente. Tú eres quien puede mirar lo que tu mente dice. Y ese pequeño cambio de identificación a observación es una de las llaves más poderosas para la libertad personal. Porque en cuanto logras ver tus pensamientos como eventos pasajeros, como nubes en el cielo, como repeticiones de antiguos condicionamientos, dejas de obedecerlos. Empiezas a verlos como lo que son, señales, no sentencias. Viejos ecos, no verdades, opiniones internas, no órdenes. El problema es que nadie nos enseñó a mirar hacia adentro. Aprendimos a reaccionar, a defendernos, a interpretar cualquier pensamiento negativo como una amenaza, como algo que necesita respuesta, control o censura. Pero lo que tu mente necesita no es que pelees con ella, es que la mires, que la escuches sin sumisión, que la contemples como quien observa a un niño asustado, sin enojo, sin juicio, pero también sin cederle el control del volán. Hazlo ahora. Piensa en el pensamiento que más te detiene. Tal vez es una duda que aparece cada vez que vas a empezar algo nuevo. Tal vez es una frase que escuchaste en la infancia y que aún repites como si fuera una ley. Ahora mírala desde afuera. Pregúntate, ¿es verdad? Siempre ha sido verdad. ¿De dónde viene? Y si no la creyera, ¿qué haría hoy? Ese ejercicio hecho con constancia empieza a debilitar el vínculo emocional con la mentira, porque lo que te limita no es el pensamiento, es el apego que tienes a él. La mente no se domina con fuerza bruta, se domina con claridad, con espacio, con práctica diaria de conciencia. Toma unos minutos cada día para sentarte en silencio y observar qué aparece sin reaccionar, sin comentar. Solo mirar. Al principio será incómodo, parecerá inútil, pero poco a poco descubrirás que entre tú y tu mente hay una distancia y en esa distancia está tu libertad. Porque solo quien puede mirar su mente sin fundirse con ella puede redirigir su vida sin ser rehén de su pasado. Recuerda esto, los pensamientos vienen y van, pero tú decides cuáles se quedan. Tú decides a cuáles das voz, a cuál les das forma, a cuál les das poder. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es lo que separa a los hombres que reaccionan de los que lideran. No necesitas tener una mente perfecta, solo necesitas convertirte en el observador que no se deja arrastrar. Y cada vez que lo logres, tu poder interno crece,
tu enfoque se afila y tu mente poco a poco empieza a respetarte porque ha encontrado en ti algo más fuerte que el hábito de obedecer. La capacidad de elegir. El cuarto paso para dominar tu mente es convertir la intención en estructura, porque no basta con querer cambiar, no basta con entender tus pensamientos, ni con escribir afirmaciones poderosas en una libreta. Si no traduces ese deseo en una rutina sólida, diaria, concreta, tu mente volverá a tomar el control. Porque así como un cuerpo sin entrenamiento se debilita, una mente sin dirección regresa al caos, a las dudas, a la postergación, a los hábitos que te mantienen en el mismo lugar, por más que jures que ya aprendiste la lección. Tu mente es como un animal salvaje. Si no le pones límites, busca dominarte. Si no le das orden, impone su propio ritmo. Y ese ritmo, el automático, el que se activa cuando no estás presente, está basado en miedo, en duda, en culpa, en impulsos emocionales que no te acercan a nada de lo que realmente quieres. Por eso necesitas estructura, una arquitectura mental y física que sostenga tu transformación, incluso en los días donde no tengas ganas. Yo he visto hombres con el mejor potencial desperdiciarlo por no tener una rutina, por vivir cada día improvisando, confiando en cómo se sienten en lugar de seguir lo que ya decidieron que es importante. Y la mente ama esa debilidad, ama que no seas claro, porque donde no hay claridad, ella se mete con su ruido, donde no hay dirección, ella manda con sus atajos. Donde no hay decisión firme, ella impone su viejo sistema. Por eso cada día necesitas rituales, no como castigo, no como obsesión, como recordatorios, como anclas, como entrenamientos. Escribe lo que vas a hacer al despertar. Diseña tu primera hora como si fuera sagrada, porque lo es. En esa hora se define el tono de todo tu día. ¿Vas a abrir el celular y consumir ruido? ¿O vas a afirmarte en tu identidad, en tu propósito, en tu sistema? Tu mente necesita que la conduzcas con hechos, no con emociones, con acciones pequeñas, pero repetidas. Porque eso es lo que instala una nueva programación, la constancia, no la inspiración. Y si cada día tú haces un poco más de lo correcto, un poco menos de lo automático, entonces tu mente empieza a ceder, empieza a confiar, empieza a dejar de resistirse, no porque desaparezca el ruido, sino porque tu estructura se vuelve más fuerte que el ruido. Aquí es donde quiero que actúes. Diseña tu rutina mínima no negociable. 3 cosas que vas a hacer todos los días, pase lo que pase, que reflejen al hombre que estás construyendo, que le recuerden a tu mente que tú mandas. Escríbelas, cúmplelas. Y si un día fallas, vuelve al siguiente sin drama, porque el poder no está en ser perfecto, está en no soltar la estructura cuando más la necesitas. Y antes de seguir, si este mensaje te está hablando, si algo dentro de ti sabe que ha llegado el momento de tomar control total, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Aquí vas a encontrar las herramientas, el lenguaje y el impulso que tu mente necesita para no volver atrás. Y dime en los comentarios qué pensamiento ha sido tu mayor enemigo hasta ahora. Escríbelo, exponlo, porque cuando lo haces consciente pierdes el miedo y cuando pierdes el miedo, empieza tu verdadero liderazgo. El quinto paso para dominar tu mente es convertir el diálogo interno en una herramienta de poder, no en un eco de tus debilidades. Porque la conversación más constante, más influyente y más peligrosa que tienes cada día es la que mantienes contigo mismo. Nadie te habla más que tú. Nadie te juzga más que tú. Nadie tiene más acceso a tus pensamientos que tú mismo. Y si ese diálogo no es elevado, claro, firme y constructivo, entonces tu mente se convierte en una fábrica diaria de autoboicot. Piensa en esto. Cada vez que fallas, ¿qué te dices? Cada vez que dudas, cada vez que te comparas, cada vez que algo no sale como esperabas, ¿qué historia te cuentas? Porque esa historia, ese monólogo interno, es lo que define tu identidad, no los hechos, no los resultados, sino la interpretación que haces de ellos. Y si tú interpretas tus errores como pruebas de que no puedes, como evidencias de que siempre repites lo mismo, entonces tu mente lo graba como ley y actúa en consecuencia. La clave está en tomar el control consciente de ese diálogo, en no permitir que tu voz interna sea heredada del pasado, de figuras que te marcaron, de miedos que nunca cuestionaste. Porque si tú no editas esa voz, ella te edita a ti y lo hará con dureza, con juicios, con frases disfrazadas de realismo que en el fondo solo son mecanismos de defensa. Es mejor no intentar. No soy como los demás. Eso no es para mí. Así soy yo. Esa voz si no la transformas se convierte en tu mayor barrera. ¿Cómo se cambia ese diálogo? No con frases vacías, no con optimismo barato, se cambia con lenguaje poderoso, repetido con intención. Se cambia con afirmaciones que no solo suenan bien, sino que están conectadas a la acción. Por ejemplo, no digas, soy exitoso, si no lo crees aún. Dime comporto como un hombre exitoso hoy,
con decisiones claras y energía firme, porque eso sí puedes comprobarlo. Eso sí puedes ejecutar. Tu mente necesita coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y si el diálogo interno se alinea con tus decisiones, entonces todo tu sistema empieza a sincronizarse. Pero si te hablas como un perdedor, aunque hagas cosas valientes, tu subconsciente no lo registrará, porque el lenguaje es el código con el que programas tu identidad. Por eso, es urgente que cambies la forma en la que te hablas. Empieza por escribir las frases que más te repites cuando estás en crisis. Las más duras, las más automáticas y luego destrúyelas. Cámbialas por versiones que te eleven, que te impulsen, que te recuerden quién estás eligiendo ser. No necesitas gritártelas frente al espejo, aunque puedes hacerlo, pero sí necesitas repetirlas a diario. Escríbelas en tu agenda, en tu fondo de pantalla. Léelas al despertar y antes de dormir, porque el lenguaje que más escuchas es el que más poder tiene sobre ti. Recuerda, tú eres el narrador de tu historia. No tu pasado, no tu entorno, no tus errores. Y el narrador tiene más poder que el protagonista, porque puede cambiar la trama en cualquier momento. Si controlas tu diálogo, controlas tu destino, porque una mente bien hablada es una mente bien dirigida y una mente bien dirigida no conoce límites, solo decisiones. El sexto paso para dominar tu mente es diseñar tu entorno como una extensión de tu propósito, no como un reflejo de tu versión pasada. Porque tu mente no opera en el vacío, se alimenta de estímulos. Absorbe lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que huele, lo que consume sin darte cuenta cada día. Y si tu entorno está desordenado, saturado, lleno de distracciones, voces mediocres, hábitos tóxicos y símbolos del pasado, tu mente no va a avanzar. Aunque tú tengas toda la intención de crecer, si el mundo que te rodea no respalda esa intención, tu subconsciente no podrá sostener el cambio. Hay algo que pocos comprenden. Tu entorno físico y social es uno de los mayores programadores de tu mente. Las personas con las que hablas, los objetos que tienes a la vista, los sonidos que escuchas, los lugares que visitas, todo eso construye un mensaje silencioso, un mensaje que tu sistema interno registra y replica. Y si ese mensaje dice, esto es normal, esto es suficiente, esto es cómodo, es lo que vas a mantener, incluso si por dentro anhelas algo más. Por eso, si quieres dominar tu mente, no basta con pensar distinto, tienes que vivir distinto. Y eso empieza por tu entorno más inmediato, tu cuarto, tu escritorio, tu celular, tu círculo. Pregúntate, ¿esto refleja al hombre que quiero ser o al hombre que fui? Porque cada objeto, cada contacto, cada hábito tiene una carga simbólica y si no lo seleccionas con intención, terminarás rodeado de recordatorios que te atan a la versión que estás intentando dejar atrás. Haz una limpieza brutal. Elimina lo que ya no representa tu visión. Desinstala aplicaciones que te distraen. Borra conversaciones que ya no construyen. Limpia tu espacio como si estuvieras preparando el terreno para una nueva identidad. Porque lo estás haciendo y no lo subestimes. Un entorno ordenado, enfocado, alineado con tu propósito, no solo facilita tu avance, lo hace inevitable. Y luego lleva esa limpieza al entorno humano. Mira a tu alrededor con quién pasas más tiempo, qué conversaciones tienes, te elevan o te debilitan. Te inspiran o te confirman tus dudas, porque las voces que más escuchas se convierten en las voces que tu mente replica cuando estás solo. Y si esas voces son cínicas, negativas, limitantes, tu mente se contaminará con ellas. Aunque tú tengas metas claras, si estás rodeado de energía mediocre, tu subconsciente se ajustará a ese nivel por inercia. Toma decisiones radicales. No necesitas cortar todo vínculo de golpe, pero sí necesitas crear distancia con lo que ya no suma. Y necesitas acercarte aunque sea virtualmente a personas. Ideas, entornos que te eleven, porque tu mente necesita pruebas de que el nuevo nivel al que aspiras es real, alcanzable, cotidiano, y eso solo ocurre cuando lo ves, cuando lo escuchas, cuando lo respiras. Recuerda esto, el entorno gana sobre la voluntad cuando la voluntad no está protegida. Y si tú quieres que tu mente te obedezca, tienes que construir un mundo que no la contradiga, que la respalde, que la inspire, que le recuerde a cada momento que tú ya no eres quien fuiste, eres quien estás eligiendo ser. Y ese entorno debe estar a la altura de esa decisión. El séptimo paso para dominar tu mente es romper el vínculo emocional con la identidad que construiste desde el dolor. Porque todos, sin excepción, hemos creado partes de nuestra personalidad como reacción al sufrimiento. A veces fue por abandono, otras por humillación, rechazo, traición, fracaso, comparación. Y esas heridas, lejos de desvanecerse, se convirtieron en estructuras internas, en desconfianza, en perfeccionismo, en autosabotaje, en dependencia, en dureza, en evitación. No porque así seas tú, sino porque así aprendiste a protegerte. Y aquí está el peligro.
que tu mente asoció esas defensas con supervivencia, que cada vez que evitaste el dolor, tu cerebro lo interpretó como una victoria, como una señal de que ese patrón te sirve. Así que lo repite y cada vez que lo repite lo refuerza hasta que se convierte en una parte tan normal de ti que ya no puedes distinguir entre protección y personalidad. ¿Crees que eres frío cuando en realidad eres un hombre que dejó de confiar? ¿Crees que eres flojo cuando en realidad eres un hombre que aprendió a no invertir energía en lo que no creía que valía la pena? ¿Crees que no puedes? Cuando en realidad te enseñaron a no esperar nada de ti, pero aquí viene lo más brutal. Esas partes que creaste para sobrevivir son las que ahora impiden que prosperes, porque lo que te protegió también te encerró, lo que te defendió también te limitó. Y tu mente no dejará de operar desde ese sistema hasta que tú lo confrontes, hasta que tú le digas, gracias por ayudarme a llegar hasta aquí, pero ya no te necesito para avanzar. Esto no es un proceso cómodo. No se trata de afirmaciones ni de motivación rápida. Se trata de duelo interno, de mirar al hombre que fuiste cuando no tenías herramientas, de honrarlo sin glorificarlo, de entender que muchas de tus decisiones no nacieron de tu esencia, sino de tu herida, y que esa herida solo se sana cuando dejas de identificarte con ella, cuando dejas de actuar como si sigues siendo aquel niño que no fue visto, aquel joven que fue burlado, aquel adulto que fue traicionado. La reprogramación mental requiere una renuncia. La renuncia a seguir siendo la versión que se siente segura en su dolor. Porque aunque ese dolor sea incómodo, también es familiar y tu mente ama lo familiar, lo predecible, lo que conoce. Así que cada vez que intentas cambiar, tu subconsciente activa alarmas. Esto no eres tú. Esto es raro. Esto no va a funcionar. Pero no es que no funcione, es que está incomodando a tu viejo yo y eso es bueno. Haz esto hoy. Escribe una carta al hombre que fuiste. Agradece su esfuerzo, su lucha, su aguante y dile que ahora tomas tú el control. Que ahora tú eliges desde visión, no desde dolor, que ahora tus decisiones no están basadas en lo que temes perder, sino en lo que estás listo para ganar. Porque cuando tu mente entiende que ya no hay necesidad de protegerse, empieza a abrirse, empieza a permitirte actuar con más claridad, con más fluidez, con más intención, ya no responde al trauma, responde al propósito. Y ahí, en ese punto exacto, comienza tu verdadera transformación. No cuando eliminas el pasado, sino cuando dejas de actuar como si aún vivieras en él. Esa es la libertad que tu mente necesita y solo tú puedes dársela. El octavo paso para dominar tu mente es renunciar a la necesidad de motivación constante y reemplazarla por la disciplina del propósito. Porque mientras sigas esperando sentirte con ganas para actuar, seguirás siendo esclavo de tus estados internos. Y esa esclavitud es la que mantiene a millones de hombres atrapados en ciclos de autoengaño. Se motivan un día, hacen un cambio temporal y luego retroceden cuando la emoción se apaga porque no han entendido que el verdadero poder no está en sentirse listo, está en moverse aunque no lo estén. Tu mente fue condicionada para buscar placer y evitar incomodidad, para elegir lo fácil, lo inmediato, lo conocido. Y si tú no interrumpes ese patrón con decisiones sostenidas por tu visión, no importa cuántos videos veas, cuántos libros leas, cuántas promesas te hagas al espejo, en el momento en que la emoción baje y siempre baja, tu mente buscará una excusa. Y si tú no estás entrenado para actuar más allá de lo que sientes, caerás una y otra vez en el mismo punto. Por eso, la disciplina es el lenguaje que tu subconsciente entiende. Porque la mente no se reprograma con palabras bonitas, se reprograma con hechos repetidos, con señales diarias de que tú ya no estás dispuesto a esperar inspiración para vivir como sabes que debes vivir. Y esa decisión, aunque parezca simple, es profundamente revolucionaria. Porque cuando tu cuerpo quiere quedarse en la cama y tú te levantas igual, estás enviando una orden a tu sistema. Cuando no tienes ganas de trabajar, pero cumples tu horario, estás construyendo respeto interno. Cuando todo en ti dice mejor después si tú eliges el ahora, estás volviéndote imparable. Pero esto requiere madurez emocional, requiere aceptar que la motivación es volátil, que los días pesados existen, que a veces no vas a querer hacer nada y aún así actuar. No por castigo, no por rigidez, sino por compromiso con la identidad que decidiste construir. Porque el hombre que actúa solo cuando tiene ganas no lidera su vida, la sobrevive. El que actúa con o sin ganas, con claridad o con dudas, ese es el que transforma su realidad. Hazlo simple. No te propongas hazañas heroicas. Propón lo mínimo esencial, pero cúmplelo siempre. Si decidiste leer 10 páginas, léelas aunque tengas sueño. Si dijiste que ibas al gimnasio, ve aunque no hagas tu mejor rutina. Si prometiste no ver el celular antes de las 10, cúmplelo aunque te pique la mano. Cada uno de esos actos es un ladrillo en la construcción de tu dominio mental y con el tiempo esa estructura se vuelve tan fuerte que ya no dependes de motivación. Porque tu sistema te lleva solo, porque el hábito reemplaza al impulso.
Porque ya no estás forzándote, estás fluyendo con la dirección que tú mismo diseñaste. Y cuando llegues ahí, te vas a dar cuenta de algo, que el hombre verdaderamente libre no es el que hace lo que quiere cuando quiere, es el que hace lo que debe hacer, incluso cuando no quiere, porque ha dejado de obedecer a la mente inestable y ha empezado a servir a un propósito más alto. Ese hombre ya no negocia con sus excusas. Las deja hablando solas porque su visión grita más fuerte y porque su palabra para él ya no es una sugerencia, es una orden y eso cambia todo. El noveno paso para dominar tu mente es cambiar la manera en que percibes el fracaso hasta que deje de ser una amenaza y se convierta en una herramienta. Porque mientras sigas asociando equivocarte con humillación, pérdida o dolor, tu mente hará todo lo posible por evitarlo. Y en ese intento por no fracasar, terminarás fallando en lo único que realmente importa, avanzar. Porque evitar el error a toda costa significa evitar el aprendizaje. Y sin aprendizaje no hay evolución, solo estancamiento decorado con excusas. La mente condicionada por el miedo al error se vuelve conservadora. No arriesga, no pregunta, no ejecuta. Espera el momento perfecto, la validación perfecta, la certeza perfecta. Pero eso no llega porque el camino al éxito nunca es recto, nunca es claro, siempre está lleno de dudas, tropiezos y correcciones. Y si tú no reprogramas tu relación con el fracaso, cada tropiezo será interpretado como una señal de que no vales, de que no puedes, de que no debes seguir. Pero eso no es verdad. Es solo la mente protegiéndose a costa de tu futuro. Yo he visto hombres quedarse años en una zona gris solo por no querer sentirse expuestos, por miedo al juicio, por terror a fallar públicamente. Pero lo que no entienden y que tú necesitas grabarte hoy es que cada vez que eliges la comodidad por encima del error, estás eligiendo quedarte en el mismo punto mental, emocional y financiero. Estás eligiendo postergar tu evolución porque el fracaso no te detiene, te informa, te pule, te entrena. La verdadera reprogramación ocurre cuando ya no huyes del error, sino que lo usas. Cuando cada vez que caes, en vez de golpear tu autoestima, golpeas tus patrones y los rompes y los corriges y vuelves más fuerte, porque esa es la diferencia entre los que se transforman y los que solo sobreviven. Los primeros ven el fracaso como parte del plan, no como señal de retirada. ¿Sabes qué te da poder real? Caerte y no cambiar la visión. Fallar y no reducir tus estándares, equivocarte y no romper la confianza contigo mismo porque tu mente empieza a aprender que fallar no significa morir, que un error no es el final, sino una instrucción. Y cuando eso se instala en tu sistema, te vuelves más ágil, más rápido, más libre. Ya no cargas con el peso de tener que acertar a la primera. Ya no te paraliza la posibilidad de no saber, porque entiendes que avanzar con torpeza es 1000 veces más poderoso que quedarte quieto con elegancia. Hazlo. Ahora, redefine tu historia de fracaso. Piensa en tu mayor error, en ese que aún te da vergüenza o rabia, y cámbiale el significado. Escríbelo como entrenamiento, como punto de quiebre, como inicio de conciencia. Porque cuando tú reescribes tus errores, dejas de temerlos. Y cuando dejas de temerlos, te permites avanzar sin frenos internos. Tu mente no necesita perfección, necesita permiso para fallar y seguir. Necesita que le enseñes con tu acción que el fracaso no es algo a evitar, es algo que tú dominas, que tú usas, que tú agradeces, porque cada caída bien interpretada te vuelve más sabio, más fuerte y más libre. Y ese tipo de libertad mental no tiene precio. El 10º y último paso, el más poderoso, el más transformador, el más difícil de aceptar es entender que nadie va a salvarte, excepto tú, que por más libros que leas, por más videos que veas, por más consejos que escuches, si tú no decides levantarte y convertirte en el líder absoluto de tu mente, nada cambiará. Porque el enemigo ya no está allá afuera. Ya no es la falta de tiempo, ni el entorno, ni el pasado. Es esa parte de ti que sigue esperando un permiso, una señal, una garantía, una motivación externa para empezar a vivir con fuerza. Yo, Brian Tracy, he visto a los hombres más brillantes desperdiciar sus dones por una simple razón. Seguían actuando como si tuvieran tiempo de sobra, como si el momento ideal estuviera a la vuelta de la esquina, como si su mente algún día mágicamente se alineara sola con su propósito. Pero eso nunca pasa porque la mente no se alinea sola, se entrena, se domina, se endurece a través del compromiso diario con una visión tan clara, tan poderosa, tan urgente, que ya no admite excusas, solo decisiones. Este es el momento en el que tú decides si vas a seguir siendo esclavo de tus pensamientos heredados o si vas a convertirte en el arquitecto de tu conciencia. Porque no necesitas que desaparezcan tus dudas, solo necesitas actuar por encima de ellas. No necesitas callar cada voz negativa, solo necesitas dejar de obedecerlas. No necesitas convertirte en otro hombre. Solo necesitas eliminar poco a poco todo lo que no eres. Y eso empieza con esta verdad.
Tú ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas más claridad. Necesitas coraje. Coraje para sostener tu palabra. Coraje para romper con lo cómodo. Coraje para incomodarte hasta que la incomodidad sea tu nuevo hogar. Porque la mente no se reforma en momentos de calma. Se forja en medio de la tensión entre quien fuiste y quien has decidido ser. No esperes a sentirte listo. El hombre listo es el que actúa sin estarlo. No esperes a tener la energía. El hombre con energía es el que actúa aunque no la tenga. No esperes que tu mente se alinee por arte de magia, porque ella se alinea cuando tú lideras, no cuando tú te rindes. Hoy es el día en el que puedes mirar a tu mente y decirle, ya no te temo, ya no te sigo, ya no te creo, porque ahora mando yo. Ahora yo elijo qué pensamientos alimento, qué hábitos sostén, qué entorno permito, qué lenguaje repito, qué emociones cultivo, qué visión defiendo. Y esa decisión repetida cada día es la que transforma una mente reactiva en una mente imparable. No necesitas más tiempo, no necesitas otra oportunidad. Lo único que necesitas es empezar con lo que tienes desde donde estás, sin permiso, sin garantías, solo con una certeza brutal, que dentro de ti hay una fuerza 1000 veces más grande que cualquier pensamiento de duda. Y cuando esa fuerza despierta, no hay mente que te detenga, no hay historia que te limite, no hay futuro que te quede grande, porque el hombre que domina su mente domina su destino. Y ese hombre, si tú lo eliges, puede ser tú. Ahora, hoy.